es otra manera de ahorrar y que también es muy fácil. Tu dinero vale un 34% menos y es quizá uno de los elementos que más está influyendo en este momento y que al final nos pega a todos de alguna u otra manera. Y el primer paso, como bien preguntabas, es porque eso es algo muy importante, Marcela, que dejamos de lado. Hay varias apps que son muy útiles para eso. El Tintero Sapiencia. El podcast donde conectamos ideas que trascienden. Hola, ¿cómo están? Yo soy Memo Rubio. Bienvenidos a su espacio El Tintero. Hoy tendremos un programa muy interesante. Quédense hasta el final porque hablaremos de tips y herramientas sobre cómo ahorrar e invertir. Es por eso que contamos con la presencia de Paulina Contreras. Hola, Pau. Eres una economista destacada y con más de 10 años en el sector público, ¿no? Gracias, Memo. Yo contenta de estar aquí con ustedes y poder platicar. Pues sí, ya tengo unos cuantos años de experiencia de egresada y también en el sector público ya un poco más de 11 o 12, así que también por ahí estando activa en ese rol, pero sin duda el tema de economía y finanzas personales es un tema que apasiona y que me gusta compartirlo además. Y que pues a mí me encanta el poder estar con ustedes y poder platicar de ello. También te saludo con mucho gusto. Marcela, hola, ¿cómo estás? Hola, es un gustazo como siempre compartir este espacio contigo, Memo, con todos los que nos escuchan, saludarlos y sobre todo pues con una súper invitada. Bienvenida, Pau, al Tintero. Gracias, Marcela. Bueno, empezamos el año 2025 y hay un clima de incertidumbre, muchos cambios a nivel político, conflictos militares y muchas otras cuestiones que pues nos tienen preocupados sobre qué va a pasar con nuestro bolsillo. ¿Cómo influye el contexto geopolítico internacional? Pues a final de cuentas en nuestros ingresos. Yo creo que de entrada digo, no es que necesariamente vayamos a dar una clase de temas geopolíticos, pero sin duda el tema que ahorita más nos ocupa y preocupa es la llegada del presidente Donald Trump, del presidente electo todavía cuando estamos grabando este episodio, Donald Trump, pero pues bueno, prácticamente en unos cuantos días será ya el presidente de los Estados Unidos y como tal eso tiene nerviosos a los mercados. ¿En qué sentido? Porque estamos hablando de un presidente que es disruptivo y que pone cambios en su país, que tiene que ver con temas comerciales, con temas migratorios, con temas sociales, económicos, etcétera. Y lo que él ha venido haciendo tanto en su administración anterior como pues ahora desde que ganó la elección y que ha tenido pues ciertos posicionamientos es justamente ir dando luces de lo que va a hacer con respecto a su política hacia el exterior, pero también hacia el interior. ¿Y por qué nos debe de importar? Porque bueno, de entrada Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y también México es el primer socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, hay una relación muy importante entre México y Estados Unidos. Pero hay muchas variables que pueden importar. Por un lado, el tema, por ejemplo, de las remesas. Hay muchas personas que emigraron de México y que se fueron a los Estados Unidos y que como tal, pues se volvieron el sustento de muchas familias aquí en México a través de esas remesas. Y uno de los puntos o de las propuestas que se está previendo que el presidente Donald Trump haga y ponga en acción en los primeros días es el tema de ponerle un impuesto a las remesas. Por lo cual eso va a significar que el ingreso para muchas familias se va a ver disminuido. Y solo para poner en contexto, el tema de las remesas es un ingreso familiar y una entrada de dólares para México que en algunos momentos recientes de la historia ha sido igual o mayor que la inversión extranjera directa. O sea, a ese nivel entran de remesas que lo que representa la inversión extranjera directa. Entonces, no es una cantidad menor porque estamos hablando de miles de dólares los que llegan por concepto de remesas y entonces va a afectar al tema del consumo de muchas familias porque es no perder, pero sí disminuir el ingreso para muchas familias. Por otro lado, también está el tema del tipo de cambio y es quizá uno de los elementos que más está influyendo en este momento y que al final nos pega a todos de alguna u otra manera. ¿En qué sentido? Bueno, el tipo de cambio tiene un poco de sensibilidad o esta función de ser una especie de termómetro de los asuntos que pasan en el día a día. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se determina como oferta y demanda desde hace muchos años
Y mientras más dólares haya en el mercado mexicano, pues entonces más barato es el tipo de cambio. Mientras menos dólares haya, pues entonces más caro es. Luego entonces, todo aquello que provoque que haya salida de dólares encarece al tipo de cambio, es decir, hace más caro el peso con respecto, o el dólar con respecto al peso. Y, por ejemplo, elementos como esto de las remesas, que podría pues disminuir la cantidad de entrada de dólares o menos inversión extranjera, ya sea directa o indirecta, pues provoca que haya esta salida de dólares que puede ser a veces momentánea, pero que finalmente representa una salida de dólares y encarece el tipo de cambio. Entonces, para ya no darle tanto rodeo al cómo nos afecta, pues bueno, el tipo de cambio ha estado subiendo, ahorita anda sobre los 21 pesos, 20.80, 21 pesos por dólar, y obviamente eso vuelve más caro a muchos insumos que son importados o muchos productos que son importados o que de alguna manera tienen relación con el tipo de cambio. Y uno de ellos, por ejemplo, es la gasolina. La gasolina la importamos en su mayoría, no es gasolina que se produce en México. Por lo tanto, la gasolina, por ejemplo, resiente muy fácilmente cuando el tipo de cambio se incrementa. Entonces, todos estos factores internacionales sí están siendo factor en el bolsillo del día a día, aunque creamos que pues Donald Trump, ¿en qué nos afecta si va a ser presidente de los Estados Unidos? Pues sí nos afecta porque toda esta volatilidad, toda esta sensibilidad del mercado afecta, por lo menos ahorita, al tipo de cambio, que es como el primer filtro en el cual nos estamos viendo impactados. Y hay otros más que pues podremos ir platicando, pero ahorita el que ya sentimos todos es el tema del tipo de cambio. No, y aparte también comienzan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Otro punto también importante, también las estrategias o las propuestas que tiene de llevarse el sector manufacturero, sobre todo de automóviles, tan importante aquí en México. O sea, ese tipo de situaciones también nos llegan a afectar, ¿no? Sí, que al final podrían ser, no es tanto la renegociación, ahorita es solo la revisión del tratado, pero puede haber muchas, digamos, medidas comerciales que puede empezar a poner y que ahí podrían empezar a afectar ya no solo a un tema de tipo de cambio, sino ya a una estructura productiva en donde los empleos se tengan que reconfigurar. Es decir, sí podría ir más allá de solo el tema cambiario. Oye, Pau, y ante este panorama, los simples mortales, digo yo, nosotros, ¿cómo podemos proteger nuestros ingresos? Yo creo que sin duda tenemos que partir de un punto y entender que necesitamos ahorrar, y no solo ahorrar, sino invertir. Y es que estamos muy acostumbrados a decir, bueno, yo tengo una cantidad de dinero y la gasto. O sea, creo que es lo más fácil. Y a veces algunos podrían decir, bueno, es que yo no tengo posibilidad de ahorrar porque pues tengo que hacer X, Y o Z de gastos, mantener a tantas personas. Pero a veces no nos damos cuenta que incurrimos hasta en gastos que pueden ser muy superfluos o muy, lo que a veces decimos como gastos hormiga, que puede ser hasta comprar cosas que no necesitamos o cosas que nos saldría mejor hacerlas nosotros y entonces ir ahorrando, por pequeño que sea, esa pequeña parte. Pau, y para aquellos que no tenemos quizá esa cultura del ahorro, o aquellos mexicanos que viven al día, ¿cuál sería ese primer pasito para empezar a ahorrar? Sin duda, creo que es poner en claro tus finanzas. O sea, saber cuánto gastas, cuánto ingresa, cuánto tienes de deuda, porque eso es algo muy importante, Marcela, que dejamos de lado. Nosotros, si hiciéramos ahorita una radiografía de nuestras finanzas, y los invito a que igual vayamos haciendo esta reflexión, podremos decir, bueno, yo gano 10,000 pesos y pues más o menos entre la gasolina, las comidas, cualquier gasto, no sé, gasto 8,000. Pues me quedan 2,000. Y a ver, esos 2,000 realmente los ves en tu cartera, sabes dónde están. Y resulta que no ves esos 2,000 porque seguramente o se van en gastos hormiga que no tienes contabilizados o en pago de deudas que también hay que contabilizar. O sea, primero hay que entender dónde estamos parados. Y ese dónde estamos parados es entender cuánto tienes de ingreso, cuánto gastas en gastos que son fijos, pero también cuánto gastas en deudas y sobre todo, por ejemplo, de repente hacemos compras a meses sin intereses, por ejemplo. No, y pensamos que la tarjeta de crédito es una extensión o un ingreso. Y por supuesto que no lo es. Bueno. O sea, es una manera de financiar tu gasto, pero con un límite. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes una compra a meses sin intereses? No es que me vayan ustedes a decir ni cuánto tienen ni nada, pero aquí nos ventanea. Se han puesto a pensar cuánto tienen de compras a meses sin intereses, cuántas mensualidades y que eso realmente es una resta
a su capacidad económica de mes con mes. Y a veces decimos, bueno, ya diferí la televisión a 12 meses sin intereses y en el siguiente mes difiero el nuevo celular y así le voy sumando y entonces resulta que mi capacidad para seguirme endeudando ya es cero e incluso ya toca a mi capacidad de gasto. Entonces, es entender primero dónde estamos parados y cuál es mi capacidad de gasto y con base en eso determinar mi capacidad de ahorro. Probablemente ahorita sea nula. Pero entonces hay que poner un orden a las finanzas personales para que pues eventualmente pueda haber esa capacidad de ahorro. Y entonces, ¿en qué punto podemos llegar a decir que son sanas nuestras finanzas? Mira, lo ideal sería que teniendo ya una especie de presupuesto y de claridad de nuestra fotografía, destináramos entre un 20% a ahorro. Si nosotros tuviéramos esa capacidad, ese 20%, entre 10 y 20%, estaríamos hablando de entonces una estructura sana de finanzas porque quiere decir que tienes resuelto lo demás. A veces suele ser muy complicado, pero yo diría que un indicativo de que nuestras finanzas son sanas, o el primero es decir, que sé perfectamente cuánto gasto, cuánto recibo o cuántos son mis ingresos, cuánto debo y cuál es mi capacidad, digamos, de gastos extras o de ahorro, como lo quieran hacer. El primer paso es saber esa fotografía y cuando tengas clara esa fotografía ya estás listo para un siguiente paso y entender o saber si destino a temas de ahorro o de inversión o para un viaje, etcétera. Pero sin duda alguna, la fotografía a veces lleva un tiempo porque literal es ponerte, si quieres un Excel, agarrar un cuaderno y el lápiz, pero claridad. Y registrar cada pesito. Sí, o sea, yo sé que puede ser tedioso y a veces no tiene que ser diario, pero los invito, por ejemplo, hay varias apps que son muy útiles para eso y la verdad es que no me sé los nombres, pero si ustedes buscan en sus tiendas de apps para finanzas, la verdad. Pero el tener ese récord de un mes les va a permitir darse cuenta en qué gastan y cómo lo gastan. Y seguramente se van a dar cuenta que hacemos gastos que son total y absolutamente superfluos y que pues tendrían que estar fuera de, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo básico, tener esa fotografía muy clara. Y entonces, un punto clave también sería, primero me llega mi sueldo y destinar primero el ahorro, no dejar al último el ahorro. Digamos, si tus finanzas ya estuvieran en cero, sí. Lo primero que tienes que hacer es saldar todas tus deudas. Entonces, si tú tienes un presupuesto y tienes claridad de que hay ciertas deudas, igual y si no las quieres liquidar y las tienes todavía meses sin intereses o con intereses, pues saber que tienes que reservar ese dinero para esas deudas. O sea, esa fotografía te va a permitir saber que sí o sí no puedes tocar 5,000 pesos porque son todas tus deudas de compras de meses sin intereses. Entonces, 5,000 pesos están reservados, pero el resto ahora sí lo distribuyo. Y de esos 5,000 ya separo una proporción para poderlo ahorrar. Que igual lo platicaremos más adelante. Más que ahorrar, el tema aquí se llama invertir. Justamente a ese punto íbamos, ¿no? Después de aprender a cómo ahorrar, ¿qué hago con ese dinero? ¿Lo guardo debajo del colchoncito? ¿Lo dejo en mi cuenta de banco para no tocarlo? Porque sé que si lo saco me lo voy a gastar. ¿Qué hago con ese o cómo ahorro? Escuchamos, no sé, uno está revisando las redes sociales y hay muchos anuncios acerca de que consúltame o cierta precisamente como herramienta para invertir. ¿Cómo nosotros podemos saber qué es algo confiable? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es también ese primer pasito? Porque muchos que tal vez tenemos la intención, pero no sabemos qué hacer. Bueno, lo primero en ese sentido es, de entrada, obviamente, y sé que lo decías como ejemplo de lo que no, pero sí, guardarlo debajo del colchón efectivamente no es la opción. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que existe un concepto y más que el concepto, existe algo que se conoce como inflación. Y la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y la inflación ocurre con el paso del tiempo. Y les pongo solo un ejemplo. De 2018 al 2024, ya no sé en qué año vivo, en 2024, durante ese tiempo, la inflación acumulada fue de 33%, casi 34%. ¿Qué quiere decir este 34%? Bueno, quiere decir que de ese 2018 a la fecha, tu dinero vale un 34% menos. En otras palabras, si tú tenías 100 pesos en 2018 y los guardaste bajo del colchón y los sacas en 2024 o los sacaste en 2024, siguen siendo 100 pesos, ¿estamos de acuerdo? Pero esos 100 pesos ya no compran lo mismo que compraban en 2018.
Dicho en otras palabras, esos 100 pesos hoy valen prácticamente 77 en términos reales porque perdieron ese 33%. Entonces, solo guardarlo debajo del colchón o en un frasco o incluso en una cuenta de ahorro bancario que no te genere nada no es suficiente. ¿Por qué? Porque está perdiendo valor. Entonces, es ahí donde viene el concepto de inversión. Y entonces, lo ideal es justamente el buscar estas opciones que me permitan invertir, pero también que me permitan invertir de manera segura, porque hoy en el mercado y hay tanta información en las redes sociales, en los canales de WhatsApp, por todos lados hay información donde nos dice invierte y gana. Yo lo primero que les quiero decir es que cualquier inversión que les prometa un rendimiento súper rápido en días, meses, etcétera, y muy alto, no confíen en ella. O sea, inversiones rápidas son difíciles de lograr, o sea, altos rendimientos más bien, grandes ganancias son difíciles de lograr en la realidad. Entonces, siempre desconfíen de cuando te digan vas a duplicar tu capital en tan solo una semana, desde ahí ya desconfía. Y otro punto, Marcela, que también es importante, es que si vamos a ahorrar que puede ser hasta en cajas de ahorro, porque hay cajas de ahorro, cajas populares que hay en muchos lados, pero siempre tener certeza de que son entidades certificadas o avaladas por las autoridades financieras de nuestro país. ¿Y dónde o cuáles son esas entidades? Bueno, ustedes se pueden meter a Conducef y buscar cuáles son las entidades financieras registradas y entonces ahí pueden verificar que sean entidades con este aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué además el aval es importante? Porque en caso de que quiebre una entidad como estas, te responde lo que se le llama como un seguro, digamos, de ahorro, que se le conoce como IPAP. Hay ciertos límites, no voy a dar como toda la clase de cuánto es el límite de cada institución, sí, pero sí hay límites de este seguro y, por ejemplo, en las sociedades financieras populares, en las SOFIPOS, ¿no? Las SOFIPOS, por ejemplo, son alrededor de 190,000 pesos, si mal no recuerdo. Casi 200,000. Entonces, casi 200,000. Entonces, si quebrara esa SOFIPO, el IPAP te protege por esos 192,000. De entrada es que en cualquier institución que ustedes ahorren o inviertan, lo hagan sabiendo o verificando que es una institución registrada ante las autoridades competentes. Entonces, estamos hablando que ahorrar e invertir es muy parecido. Ahorrar es solo no gastarte el dinero, digamos. Invertir es hacer que ese dinero crezca y eso es lo ideal. Y la verdad, Memo, lo padre de esto es que cada vez invertir se ha vuelto más fácil. Antes era una situación en donde necesitabas prácticamente un corredor de bolsa o un intermediario y tener grandes cantidades de dinero para poder invertir. Hoy prácticamente puedes hacerlo pues con tu celular, ¿no? Tu celular, en aplicaciones, en computadora, desde 100 pesos y ya desde ahí empiezas a generar una ganancia. Te pongo un ejemplo y bueno, también aquí creo que necesitamos distinguir. Hay inversiones de alto riesgo y hay inversiones de pues bajo riesgo, casi nulo. Cuando estamos hablando de personas que son más conservadoras y que les gusta menos el riesgo, justamente existen plataformas y que más que plataformas, pues son medios justo para poder invertir. Y por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el caso de CETES. Los CETES son una especie de bonos de deuda que emite el gobierno. ¿En qué sentido? Pues bueno, el gobierno necesita dinero para hacer proyectos, gastos, etcétera. Lo que hace es venderte estos bonos para poderse financiar. ¿Y qué hace? En este caso te los vende a descuento, que valen 10, pero en realidad te los vende a 9.75. Entonces tú ya ganaste un diferencial. Prácticamente no hay riesgo porque la ganancia la ganaste, valga la redundancia, desde el principio. Aunque haya recesión, crisis. En teoría son bonos tan seguros que el gobierno te va a responder por ellos. La realidad también de las cosas es que a pesar, digamos, de todo el contexto económico que vivimos con sí un tema en donde la economía va a crecer menos y todo este tema de Donald Trump, etcétera, tenemos finanzas sanas y el gobierno tiene la capacidad de hacer frente a sus deudas, sobre todo de corto plazo. Entonces, en ese sentido, CETES pues es un instrumento muy seguro. Entonces, CETES es un instrumento que te permite invertir desde 100 pesos y tu deudor, digamos,
es el gobierno. Entonces, pues el riesgo es prácticamente nulo. O sea, si tú me dijeras que un similar al CETE de Venezuela, pues claro que no lo voy a comprar porque pues es Venezuela. Pero en el caso de México, estos instrumentos que se llaman CETES, la verdad es que son seguros y son muy fáciles porque tú desde tu computadora puedes adquirir estos CETES desde 100 pesos y lo único que necesitas es tener una cuenta bancaria vinculada para poderla vincular. Pero también hay otros instrumentos relativamente seguros, como ahorita decíamos de las SOFIPOS. Las SOFIPOS son sociedades financieras populares y te permiten justamente, pues lo que hacen las SOFIPOS también es captar dinero para poderlo prestar. Están muy de moda. Y están muy de moda. Y me voy a aventar el comercial, pero pues, por ejemplo, NU es una SOFIPO. Y NU como tal, sí, o sea, no es un banco. En Brasil sí tiene licencia como banco, y incluso está en proceso México, ¿no? de hacerlo aquí. Pero ahorita opera como una sociedad financiera popular. ¿Y qué es una sociedad financiera popular? Una sociedad en donde hay socios que lo que buscan es prestarle no solo a sus socios, sino a el público en general. Por eso NU le presta a cualquiera que tenga una tarjeta de crédito NU. ¿Y con quién se financia? Pues con quienes, y voy a también echar el comercial, pues yo también tengo NU para inversión, para una parte. Entonces, quienes invertimos en NU, financiamos el préstamo de quienes son clientes de la parte de crédito, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, Paulina, voy a ver atractivo financiarle a Guillermo su tarjeta de crédito? Pues bueno, pues porque entonces NU me tiene que ofrecer a mí un premio, que es la tasa de interés, para que mi dinero crezca por N cantidad de meses y entonces ese dinero empieza a circular en Memo, en Juan, en Pedro y en quien ustedes quieran a través del crédito. Entonces, es otra manera de ahorrar y que también es muy fácil, pero también hay más productos, ¿eh? O sea, hay aplicaciones de casas de bolsa que también te permiten invertir en acciones que son un poquito más riesgosas. O sea, la verdad de esto es que hoy invertir es cada vez más fácil. Y el tema siempre es hacerlo informado y hacerlo además pues con los elementos necesarios para poder invertir. O sea, si hay algo importante en el tema de inversión es hacerlo con información. Hoy cada vez hay más información. Solo es saber distinguir que la información es correcta o no. Y el primer paso, como bien preguntabas, es tener la certeza de que lo estoy haciendo con una institución avalada por la autoridad. Sí, más para los que no somos financieros, y a veces ese tipo de cuestiones nos cuesta pues captar. Quizás sí necesitamos de primera mano que alguien así como tú ahorita nos lo platica y que dicen, bueno, ok, entonces no es tan difícil, ¿no? Hay otra cosa que a mí me causa... no es incertidumbre, pero sí, yo quisiera preguntarte. Ahorita ya se ve que hay menos dinero circulante, ¿no? Ya todo se paga con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, pero hay quienes nos gusta tener el dinero en la bolsa. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo ahí manejamos el dinero? Mira, te voy a decir y te lo voy a poner como con un ejemplo propio. Cuando tenemos dinero en efectivo, es muy fácil que si tú un billete de 500 lo cambias, ¿qué va a suceder con el momento en el que lo cambias? Pues sí, me lo voy a gastar. Y ni siquiera vas a saber en qué. ¿Estás de acuerdo? Es muy probable que ese billete de 500 no sepas en qué, cuando lo fraccionaste, o sea, cuando lo cambiaste a otras denominaciones porque pagaste, no sé, un cafecito de 50 pesos, probablemente los otros 450 pesos ya no sepas con ciencia cierta en qué se fueron y probablemente en muchos de esos gastos sean justo este tipo de gastos que platicábamos. Entonces, me confieso que no soy tan fan ya del efectivo, pero lo que he tratado, y lo digo también como consejo personal, digamos, es tener lo que yo considero que es indispensable para mí en una emergencia o en gastos que sé que puedo controlar, que sé que en qué se van a ir, etcétera. Entonces, entiendo que mucha gente prefiere justo sentir que trae el dinero, pero a veces también hasta por temas de seguridad ya no es tan viable. Y mi sugerencia sería tener una cantidad que tú sepas controlar cómo te la vas a gastar e incluso por periodos de tiempo. O sea, si tú sabes que en 3 días aproximadamente te gastas 500 pesos, pues trata de tener esos 3 días 500, o sea, no traigas 1,000 porque esos 1,000 no los necesitas los 3 días y mejor acudes a un cajero a los 3 días. O sea, es un poco jugar con el control
que tú tienes sobre tus gastos. Y entonces ahí es ir midiendo si ese dinero, esa cantidad de dinero te es suficiente para los gastos que tienes que hacer, los traslados en transporte público, etcétera. O sea, sabiendo, y volvemos al punto, sabiendo cuánto gastas, es más fácil tener este tipo de controles. Desde tu perspectiva o tu experiencia también como maestra en universidad, desde hace ya algo de tiempo, ¿por qué crees que nos cuesta tanto ahorrar o aprender a ahorrar? ¿Será un tema cultural? ¿Qué es lo que sucede? Porque sale uno de la carrera o desde prepa y llega al punto adulto en donde no sabes ahorrar, no sabes hacer el presupuesto, no sabes hacer un plan financiero. ¿A qué se debe? Sí, creo que sí es un tema cultural y también es un tema obviamente socioeconómico. Finalmente no somos una sociedad como país, pues que tenga un nivel socioeconómico alto en general. O sea, tenemos el 50% de la población que vive algún grado de pobreza, ¿no? Sin embargo, creo que se han hecho esfuerzos importantes, y hablando del tema cultural, de implementar este tipo de enseñanza desde niveles básicos, desde niveles de primaria, de niveles, digamos, de educación, pues sí, básica, para que permita ir dando conciencia de que debe haber un orden. Y a medida que eso se refuerce como sociedad, creo que pues vamos también a ser una sociedad con una mejor economía, a medida que también seamos más ordenados en materia de finanzas personales. Yo creo que es un tema, y por eso a mí también me gusta mucho hablar de este tipo de cosas, porque finalmente es un poco de transmitir el conocimiento de algo que pues nos puede generar un mejor nivel de vida. O sea, si nosotros nos diéramos cuenta de cuánto gastamos en cuestiones que no son necesarias, pues probablemente significa unas vacaciones muy decentes. Y no sabíamos que podíamos irnos de vacaciones con todo lo que gastábamos en un año de cafés, por ejemplo. Entonces, el tema de finanzas, pues sí tendría que ser un tema cultural, educativo y estar incluido en las materias indispensables de la educación básica. Y en el tema personal, nos aventamos ese viajecito que tenemos planeado, abrimos más inversiones, nos vamos por las bienes raíces. ¿Qué hacemos? Mira, hablar ya de bienes raíces también es una inversión. Incluso hay otros nuevos mecanismos para temas de inversiones más en activos fijos. Por ejemplo, lo que ocurre con 100 ladrillos o con Kiva. Ya me estoy aventando un chorro de comerciales, pero... no pasa nada. El tema es, hay inversión que va más allá de esto de abrir una cuenta que te dé ganancias o de meterte en instituciones o comprar acciones, etcétera, sino que te pueden dar esta ganancia de tener no necesariamente una propiedad, sino una parte quizá de la propiedad o pues ser copropietario, digamos. Puede ser muy benéfico porque lo que ganas ahí, sobre todo a largo plazo, lo que ganas es un tema de un patrimonio y que eventualmente pues tienes plusvalía más allá de las ganancias que puedas tener en el inter de los pagos que te pueden hacer. Es recomendable cuando tú tienes pues justo ya más claro qué quieres y esta capacidad de cuánto puedes invertir. Lo que sí es que considerando el contexto económico en el que vivimos, es muy importante que pues seamos ordenados en nuestras finanzas, y creo que es un poco caer en algo que hemos ya platicado desde el principio, pero 2025 sí se visualiza como un año más complejo. ¿Por qué? Porque todo este contexto pues provocará que quizá algunas empresas tengan que hacer ajustes. No estoy hablando de una crisis económica, ni mucho menos, ni vamos a ver lo que vimos en 2020, ni en los años 80, ni en 2010. el 2008. Ajá, 2008. O sea, no estamos en ese punto, pero sí va a ser un año de ajuste para la economía mexicana y para la economía internacional. Entonces, lo importante también es ser precavidos y justo este tema de ahorrar o de invertir no es solo para el tema del viaje, sino para cualquier imprevisto. Entonces, pues la recomendación es, sin duda, ordenar tus finanzas de tal manera que tengas claro que si te quieres ir de viaje, sepas que te puedes ir de viaje y que no es un tema en donde se va a convertir en una deuda. Es como cuando haces las compras del Buen Fin a no sé cuántos meses sin intereses y resulta que tu Buen Fin se convirtió en buen par de años y que vas a pagar en 2 años algo y no lo consideras en el resto de tu luego gasto. En el Inter salió el nuevo celular y Exacto. luego en el regalo de la otra cosa y ya. Sí. O sea, yo no soy enemiga de que gastemos,
Es más, les tengo que confesar, a mí me gusta gastar, pues claro está, además como mujeres yo creo que hasta en nuestro ADN, pero el tema es saber hasta dónde puedes gastar. El límite. Y tener tu propio límite, o sea, no tiene que ser el límite el mismo el que tiene una persona y otra, pero es tener claridad de cuánto es tu límite para cada cosa. Y tampoco, o sea, algunos dirán, bueno, pues ¿qué quieres que ande con un cuaderno o una app todo el tiempo registrando? Si les es complicado, no, pero hagan la prueba un mes para que al menos tengan noción de cómo están sus finanzas y sepan que pues su margen de gastos en cafés son 200 pesos a la semana y entonces que no se tienen que pasar de 200 pesos y que si ya se compraron 4 cafés, pues hasta ahí. ¿Qué puntos o cuáles son las partecitas clave que debe tener un buen plan de financiero? De entrada, estos conceptos que ya habíamos platicado, ingresos, egresos, deudas, son básicos. Y bueno, también es importante que tengamos claros, por ejemplo, qué otras entradas esporádicas tenemos, gastos también que pueden no ser tan recurrentes, por ejemplo, si tienen que pagar seguros de gastos médicos, etcétera, que son cada 6, 3 meses, etcétera, también y contemplar todo esto. Y también todos los pagos de cuestiones que también no son tan periódicas, no sé, los refrendos, todas estas cuestiones que, por ejemplo, a veces mucha gente lo que hace es separar de sus aguinaldos, pero a veces sería muy bueno que desde el principio del año vayas ahorrando 100 pesos para pagar al final el refrendo, el predial, el agua, etcétera, y entonces ya no sentiste que le tuviste que quitar a tu aguinaldo una parte para pagar. Entonces, si vas visualizando desde el principio todos los gastos que tienes que hacer, pues ya ahí tienes una ganancia. Incluso ya también los bancos, y eso me parece fenomenal, que te permitan hacer estos apartados en tu app de banca personal, pues póngale así, apartado, refrendo, y entonces le vas poniendo 10 pesos, hagan sus cuentas o sus cálculos, le vas poniendo 10 pesos todos los días hasta llegar a los 900 del refrendo, o al predial, pues ya le vas poniendo 100 pesos hasta llegar a los 2,000, 3,000 pesos del refrendo, o sea, y lo vas a sentir menos porque son pequeños, digamos, ahorros que al final se van a convertir en la cantidad que necesitas y entonces, ¿qué crees? Tu aguinaldo te va a llegar completo para ti, pues ya no va a ser un aguinaldo que lo tienes que destinar para deudas. No, y además, si aprovechas a pagarlo en enero o febrero, pues te ahorras también, ¿no? Te ahorras un poquito, entonces ya no te pega tanto después con los recargos y todo eso, ¿no? Pues súper interesante y sobre todo a aquellas personas, me incluyo, que no tenemos tanto conocimiento financiero, yo creo que nos abres una visión, sobre todo como tú dices, de informarnos para saber qué hacer. En un dado caso, si tenemos ahí un dinerito, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo sobre todo, ¿no? Pues para generar más. Aquellos que solamente tenemos un ingreso, hay que, yo creo que invertir aquello que tenemos ahorrado. Y pues, Paulina, te agradecemos mucho tu presencia, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido y sobre todo esperemos que vengas nuevamente. Bienvenida aquí al Tintero. Aquí es tu casa y también, pues, como dice Marcela, nos ayuda mucho, pues, a ver este panorama y tomarlo como un reto 2025, no tanto asustarnos, ¿no? Yo creo que el tema de incertidumbre y cómo va la cosa, mejor tomarlo como reto, afrontarlo y con todos los tips y herramientas que nos has dado, creo que podemos aplicarlo nosotros y nuestros seguidores. No sé si quieras compartirnos tus redes sociales, dónde te podemos escuchar, leer. Gracias. Tengo que admitir que tengo un poquito olvidado mi cuenta de Twitter, bueno, de X, pero es quizá la red social que más frecuentaba. Prometo, ya es mi propósito de este año, reactivarla y también estar compartiendo más contenido. Y mi cuenta es @PaulinaAranzazú, con 2 A ahí en medio. Repito, Paulina Aranzazú. En Instagram es Paulina Contreras_G. Me pueden escuchar también todos los días en la mañana a las 6:50 para los que son madrugadores en Zona 3, dando las noticias de economía. Y también me pueden escuchar en Cuentas Claras, haciendo más un poco de análisis político, un podcast en redes sociales también. Y creo que ya. Y pues nada, yo agradecerles a ambos y pues al equipo del Tintero el que me hayan invitado y yo abierta y dispuesta para seguir platicando con ustedes. Gracias, los esperamos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Te esperamos en el siguiente episodio.